amado o no. Y bueno, esto es justamente nuestro deber ahora, nuestra labor de esclarecer a nuestros amigos católicos, todos, para que se prevengan. Entonces, este tema de los sacramentales, hay gente que confunde con los sacramentos, ¿no? Los Mm, sacramentos no son, digamos, la palabra es parecida, pero son distintos. Los sacramentos son bendiciones que Dios instituyó el propio Jesucristo, Él directamente, ¿no? claro. La iglesia los ordenó. ¿En qué sentido? De que los normó, ¿no? Les dio una norma. Entonces, el bautismo en el río Jordán, San Juan Bautista, unas bodas de Caná, nuestro Señor, eh, con su presencia, elevó esta unión que viene desde el inicio de la creación del hombre en un grado sagrado, sacramento, ¿no? El Viene de matrimonio. sagrado, matrimonio y así, todos los 7 sacramentos. Entonces, los sacramentales tienen algo, digamos, alguna semejanza con los sacramentos. Solo que en los primeros, los sacramentos, cuando uno recibe un sacramento, por ejemplo la confesión, es el Espíritu Santo que actúa directamente y produce la gracia. O sea, la gracia viene automáticamente. En cambio, los sacramentales son bendiciones que están condicionadas a la fe de las personas, ¿no? Así, o sea, el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo y son eficaces y producen una gracia específica, ¿no? En el caso del sacramental es una bendición, eh, pero es instituido por la iglesia. Así Esa es. es la diferencia. ¿Y de dónde la iglesia tiene ese poder? El propio Jesucristo. Le dice a Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré. No dijo en plural mis iglesias. Ujú. Ahí tenemos en el Evangelio, que es mi iglesia. Está hablando en singular. Entonces, por esa razón es que no nos confundamos, que algunos piensan que todas las religiones tienen la verdad. No es así. Ujú, ujú. Hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él cuando dijo mi iglesia, él en ese momento transmite a esta institución este aspecto de la verdad. Claro. Para aquí está en el catecismo de la Iglesia Católica, está la definición de sacramentales. No sé si quiere que le lea por lo menos Claro, una muy interesante. partecita. Está en el 1667, ¿no? En la parte de los sacramentales. Dice, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Así es. Esta definición que es un poco así más Ujú. técnica, pero que está muy bien, está en el catecismo, así sintetizando es el poder que la iglesia da a sus miembros, consagrados Ujú. o laicos, para poder santificar lugares, personas, inclusive objetos. O sea, todo. Por ejemplo, cuando el sacerdote bendice, en el ritual de las bendiciones de Las la iglesia, bendiciones. bendice a una madre que está esperando un hijo. Hay una bendición para antes del parto, ¿no? Y esa bendición, ese es un sacramental. Ujú. Entonces, ya la madre quiere que el hijo nazca bien, que sea lo mejor posible. Claro, porque padre, porque es curioso, acabamos, digamos, así resumiendo, el sacramental acaba siendo una bendición Ujú, de la iglesia hacia un objeto, hacia una persona, hacia una circunstancia. así es. Y si uno va a ver a lo largo de la historia, ¿no? Porque hay una cosa interesante, em, hay un autor que estaba leyendo que él decía que el ser humano, desde la creación, digamos, siempre usó como que de sacramentales o de símbolos o de signos para obtener una bendición de Dios o de lo divino, en el caso que sean paganos, para rechazar, para protegerse de las cosas de un mal, ¿no? Y para obtener algún beneficio, una salud, un dinero, cosas así. O sea, siempre ha habido en los pueblos, y esto inclusive hasta los que no creían en el verdadero Dios, esto es la Ujú, presencia de esto, ¿no? Y claro. si uno va a ver, ya desde el Antiguo Testamento, desde la creación, Dios inicia la obra
de su creación con Adán y Eva, dándoles una bendición. Claro, y también a lo largo del Antiguo Testamento, Dios en ocasiones les da a los profetas, patriarcas, ese poder de bendecir, como Ujú, el caso de Jacob. claro. Bendijo a sus hijos, ¿no? A Isaac y a Saúl. Y esa bendición, esa es un sacramental, ¿no? Después tenemos imágenes muy claras. Por ejemplo, Sansón, Sansón. que él fue uno de los jueces del Antiguo Testamento, que el poder de él residía en el cabello largo, En el pelo. en el cabello. A ver, ¿cómo es eso? Sí, Dios quiso. A Dios le pareció bien que sea un cabello largo y a tal punto de que Sansón fue engañado por sus sentimientos al entregar su corazón a Dalila, que fue pagada por los filisteos, ¿no? Sobornada. Ujú. Le saca el secreto y él dijo, sí, si me cortan los cabellos se acaba mi fuerza. Entonces, esos cabellos se podría concluir también que fue un sacramental de la época para él. Y había una cosa interesante, padre, del sacramental, es que no es el cabello por el cabello, Claro, sino es que Dios da hay una bendición de protección siempre y cuando hay una fidelidad. Ujú, O sea, porque estaba leyendo también que los sacramentales, lo más importante, claro, es tenerlos, pero sobre todo es que tener la vida de la gracia. sí, ¿No? Es porque para que haga ese efecto. O sea, Sansón no es porque tenía porque el cabello como tal era, sino era una bendición con la condición de una fidelidad. O sea, el pecado de Sansón, claro, se dejó cortar el cabello, pero fue haber sido infiel a Dios. claro, Principalmente eso, ¿no? sí, exactamente. Tenemos otro objeto también como un sacramental. Se puede pensar el cayado de Moisés, ¿no? Claro. Con el cual él obró milagros portentosos, ¿no? Ujú. El arpa de David. Que dice la escritura, aplacaba a Saúl, que era su rey, que estaba endemoniado, ¿no? Ujú. Le aplacaba. Tenía mucha ira y la ira se le aplacaba con el arpa. Digamos que el arpa ejercía el papel de una oración de liberación Ujú. o un pequeño exorcismo. Claro. Y ahí Saúl se calmaba, ¿no? Y hablemos de esto, también uno de los sacramentales, lo vamos a ver más adelante, es el exorcismo, ¿no? Claro, exactamente. No, a lo largo del Antiguo Testamento usted va a ver muchísimo. Por ejemplo, el manto de San Elías, Ujú, con el que le da, que le da San Eliseo, ujú. ¿no? No, o sea, hay Hay muchos muchísimas signos, bendiciones, ¿no? muchos signos Claro, que Dios va permitiendo. El propio Arca de la Alianza. claro. Digamos, así a grosso modo, digámosle que el arca de Noé también era un sacramental a su modo, ¿no? Un, Objeto de un salvación. objeto de salvación gigante que recibió una bendición. El que estaba dentro del arca, salvado. El que no, no se salvó, Sí. Y hay ¿no? una cosa curiosa, padre, que claro, tal vez no es un tema así muy fuerte, pero en el Antiguo Testamento se escucha más que esto. También nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra, la palabra maldición, Eh, porque en el Antiguo Testamento no va a haber mucho más tal vez de ese uso, la bendición y la maldición. así es. Sin, tal vez porque es más extenso, pero en el Nuevo Testamento también nuestro Señor dice, venid benditos o apartaos malditos. O sea, hay también algo de eso, ¿no? Sí. Y fíjese esto de que em, Dios bendijo a Adán y Eva. A pesar de su miseria, los bendijo. Claro. Sí. Para Adán y Eva, el pecado fue una maldición. Ahí cayó una maldición sobre ellos. Y esto tenemos que aclarar entre los católicos. Si bien es cierto, la Escritura nos habla de que debemos más bendecir que maldecir, o en ciertas circunstancias no maldecir, pero la Iglesia y los santos han utilizado mucho las maldiciones. Vamos a explicar qué es una bendición. Bendición, bene, la Ujú. palabra de latín viene bene, es bien, y dicere, decir, decir bien. Entonces, eh, que te vaya bien, que tengas mucha prosperidad, que todo sea lo más bendecido y lo mejor para ti, que no tengas ningún accidente, que te cures, que seas siempre bueno. Bueno, los deseos que yo le digo a otra persona, buenos, es una bendición, Ujú. ¿no? Solo que la iglesia, cuando da una bendición oficializada por la iglesia, le hace una señal de la cruz.
¿sí? La bendición que los padres les dan a los hijos, de alguna manera también participa de esta bendición de los sacramentales, porque los padres, hablemos que son bautizados sobre todo, como Claro, dice, esto hay que interpretarlo bien, ¿no? Porque esto ha sido mal interpretado, de que todos somos sacerdotes, claro, tenemos un sacerdocio que todos los fieles participan del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo. Entonces, por esa participación del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo, los padres tienen la potestad de bendecir a los hijos con con un valor de bendición que no es del sacerdotal, pero que tiene mucha fuerza claro. sobre los hijos. Leí esto en el padre Amort, en uno de sus libros, Narraciones de un exorcista, que él dice que él tuvo un caso de... Era un señor que recurrió al exorcista porque su hijo eh, tenía las piernas quebradas y no podía caminar. ¿Cómo fue este asunto? La mamá de él no quería que se case con la que fue después esposa de este señor y no se podían ni ver Mm. entre nuera y suegra, que eso no es raro, lamentablemente. Y después de mucho tiempo, este señor, para tratar de ablandarle a su mamá, ¿no? A su madre, le llevó la fotografía de su hijo que ella no conocía como abuela, Mm. o sea, no conocía a su nieto, por esa especie de odio visceral. Y esta mujer tomó la fotografía y con la uña le rasgó las piernas Qué cosa. y dijo que no camines. Y después de eso le pasó al hijo. Esa es una maldición. Claro. Entonces este padre dice, mire, yo no sé cómo interpretar esto, cómo decir esto, pero que esto acontece. Ahora bien, las maldiciones de los justos o de los buenos también tienen efecto sobre los malos. Entonces, cuando yo veo un acto malo, un individuo malo que está llevando a mucha gente a la perdición, a la confusión, yo puedo dar una maldición. Pero ¿qué es lo que es la maldición? La maldición no es desearle un mal por el mal, Claro. porque se muera y se acabe, no es eso. La maldición tiene un efecto benéfico, que si el malo de a buenas no se convierte por más llamados que haya, cuando una, un santo, por ejemplo hay santos que han dado maldiciones, ha sido motivos para que esa persona se convierta, Ujú. ¿sí? O sea, no es desearle el mal por el mal, es desearle un mal para de ahí sacar un bien, la conversión. No sé, padre, si usted se acuerda este hecho que le marcó mucho la vida de Monseñor John Clam cuando él era joven, ¿no? Joven niño, en su parroquia, de un sacerdote, creo que era de origen alemán, y este padre, al lado de o cerca de la parroquia, iban a inaugurar un salón de baile, ¿no? Una discoteca, ¿no? Un lugar de baile y claro que iba a traer mucho perjuicio espiritual para sus parroquianos Muchos jóvenes iban a perder que con se eso. iban a perder porque era una parroquia sana y que iba a empezar a caer en el vicio y en las consecuencias de una vida, en fin, disoluta y tal. Y él hizo todo lo posible para que no se haga eso, no pudo detener. Y en una misa, ¿no? Antes de la inauguración de este salón, él explicó, El sacerdote, el ¿no? sacerdote explicó que esto iba a traer consecuencias malas para la fe, etcétera, etcétera. Y él dio una maldición Ujú. en dirección a ese lugar. Y esa noche o al día siguiente, como que Se cayó el se techo cayó el techo encima de ¿no? y Y ya no pudieron inaugurar no eso. pudieron inaugurar más. Entonces eso le marcó mucho a Monseñor John en el sentido de cómo también existe una, cómo Dios bendice ese tipo de gestos, Claro, exactamente. porque es un desear bien también en el sentido de que Claro, quiere el bien para los otros. Claro, el asunto es cómo se aplica y cómo se usa. sí, claro. Uno debe tener esa recta intención, ¿no? De que con esto el mal recapacite y se convierta. Esto es muy poco hablado y muy poco utilizado, ¿ah? Pero si ustedes van a ver en la historia de la iglesia, de los santos, eso ha existido mucho, no ha sido poco, ¿no? Y para el bien
de muchas almas. Muchas almas se han convertido con eso, Exactamente, ¿no? exactamente. Y bueno, volviendo al tema aquí de los sacramentales, vamos a recordarles que los sacramentales, hablemos de los objetos que tienen ya esta bendición, Ujú. objetos de piedad. No podemos usarlos como amuletos, ¿no? Y traen un beneficio muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso del agua bendita, que es lo más corriente. Cuando uno se santigua con piedad con el agua bendita, se hace la señal de la cruz, ¿no? Se santigua con el agua Yes. bendita. Si yo lo hago con piedad, ese momento desaparecen todos los pecados veniales. Aquí hay, padre, una lista de los beneficios del agua bendita. Ujú, Entonces, que son justamente lo que usted dice, padre. Entonces dice, el primer beneficio es se obtienen gracias actuales, o sea, gracias específicas de Dios. ujú, Eh, esa es la una, ¿no? La otra es perdona los pecados veniales, ujú, ¿no? La otra es, a veces perdonan toda o parte de la pena temporal, de la pena, no, no de los claro, pecados. la que deberíamos cubrir en el purgatorio, ¿no? Pagar en el purgatorio. Esa pena se puede ir recortando, disminuyendo aquí en la tierra con los sacramentales. Y nos dan gracias temporales, o sea, gracias materiales, dependiendo, bueno, si es para nuestro bien espiritual, ¿no? ¿No? ¿Por qué el agua? ¿Por qué la sal? ¿Por qué el aceite? El agua, la iglesia, pues lo asume primero en el bautismo. Uno no puede bautizar a nadie si no es con agua. O sea, si no hay agua, no se puede bautizar. Y gracias a Dios es un elemento que abunda en la naturaleza, ¿no? Claro. Usted me dirá, se puede bautizar con el agua marina, estoy en un barco. Claro, es agua, es agua. Entonces, 3/4 partes del globo pues son agua, ¿no? Entonces, el agua es un elemento con el cual podemos bautizar. Aunque sea pocas gotas, ¿no? Ujú. Echadas en la cabeza de la persona, con tal de que toquen en la persona, ¿no? Y sean en nombre de la Santísima En el Trinidad. nombre de la Santísima Trinidad, ya está bautizado. Entonces, el agua es símbolo de pureza, de limpieza. Fue a través del agua que el diluvio, que fue una maldición para la humanidad, fue una maldición. Pero como siempre, Dios permite eso para un bien. Nos dice la Sagrada Escritura que San Pedro, él dice que si no hubiera habido el diluvio, muchas personas se hubieran condenado. Ujú. Pero gracias al diluvio, mucha gente se arrepintió y Claro. se convirtió. Entonces es nuevamente el principio. La maldición persigue un bien mayor, en este caso la salvación de las almas. Hay algunos que dicen, ay Dios, qué malo, cómo castigó a la humanidad con el diluvio. Ah, sí, es tan malo que si él no hubiera castigado con el diluvio, toda esa gente se iba al infierno. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está la maldad? ¿En el que se salven o no se salven? Claro. Elijan. Naturalmente tiene que ser para que se salven. O sea, si no había más remedio, el diluvio. Entonces el agua se usa en el bautismo y es usada por la iglesia. Y ustedes aquí, ojo, que hacemos un paréntesis. Hay personas, mismo entre católicos, que nos han estado escribiendo que tienen mucha dificultad en que les bendigan el agua. Y sale esta respuesta. ¿Para qué? Si Dios ya bendijo el agua y todas las cosas que hay en la tierra desde que Él hizo la creación, ¿para qué vamos a bendecir? Es una respuesta primero muy cómoda, Claro. porque un sacerdote estar ejerciendo su ministerio y bendiciendo cada rato, a las tantas es cansado, ¿no? Pero aquí la iglesia, con el poder de las llaves que dio nuestro Jesucristo, le dijo, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y yo te daré las llaves de mi reino, para que ates y desates lo del cielo y lo de la tierra. Entonces la iglesia con ese poder dice, esta agua ahora va a tener una bendición. Listo. Claro. Esta planta ahora puede tener una bendición. Listo. O sea, si la iglesia dijo, es Dios con el poder que tiene la iglesia de las llaves, que se ejerce esa bendición. Claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona, este ejemplo que usted decía del padre de familia que bendice a sus hijos, o madre, que bendice a sus hijos, es en función de Dios, pide la fuerza de Dios en unión con la iglesia, Ujú, y hay una bendición también porque tiene un papel directo sobre esa criatura de Dios, ¿no? claro.
pero no significa que cualquier persona, por ejemplo, puede bendecir, no sé, yo tengo una medalla de San Benito, tengo sal, tengo agua. Si yo no soy sacerdote, no, porque debe haber un poder especial que otorga la iglesia a ese objeto, o sea, a esa bendición sobre ese objeto, perdón, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, y para que ese objeto, con la fe de la persona, la recta intención y en la vida de la gracia, tenga el efecto que se necesita una bendición específica. sí, sí. La iglesia es la que tiene ese poder. Y otro de los elementos, junto con el agua, ya vieron por qué es que la iglesia usa el agua, ¿no? Es el símbolo del bautismo, es el baño de regeneración. Cuando vino el diluvio, pues limpió del pecado a la humanidad. Ujú, La humanidad renació después del diluvio, ¿no? Y tenemos la sal. ¿Por qué se usa la sal? Porque la sal, ya de tiempos inmemoriales, ha sido un elemento que el hombre lo ha usado para preservar de la corrupción. Entonces la sal es símbolo, junto con el agua también, de pureza y de incorrupción. Y esa incorrupción se remonta a la incorrupción de Jesucristo en el sepulcro, mm, que Él en el sepulcro estaba con su cuerpo santísimo y divino intacto. Jamás Él sufrió esa corrupción de la muerte. Entonces la sal preserva y es símbolo también de Jesucristo de esa manera. Y el aceite, porque también de tiempos inmemoriales ujú, el aceite ha sido usado junto con el vino. ¿Ah? Aquí hablemos, nos volcamos al aceite, de un elemento curativo. Ustedes saben sobre todo el aceite de oliva, que era el que más se usaba, es un aceite que no hace daño a nadie. ujú, Es un elemento y además de sabroso, tiene un sabor muy ujú. bueno. Hay aceites de olivas españoles, portugueses, italianos de otros lugares que tienen un muy buen sabor, le hacen más sabrosa la comida. Pero el aceite cuando se echaba en las heridas, y yo creo que hasta ahora debe ser así, ejerce un poder curativo. Claro. Entonces, el aceite fue usado por nuestro Señor o por los discípulos para ungir personas, etc. Entonces, ese aceite, cuando el sacerdote le da su bendición, también ejerce ese poder curativo, pero para el alma. Cura el cuerpo cuando es usado apropiadamente y cura dolencias del alma. En este caso hablemos de los elementos exorcizados, es para exorcizar al demonio, ¿no? Claro. Ahora, mucha gente preguntará, bueno, porque hay personas que asisten a la misa en vivo del día domingo y ven y tienen su sal, la funda de la sal de la comida, tienen a veces un frasco con agua, tienen un poco de aceite. ¿Cómo usar? ¿Cómo usar en la casa? Es muy interesante, qué buena pregunta, hermano Jonathan, porque esto la gente también a veces no sabe. Normalmente, ¿qué es lo que hace, eh, que has hecho durante siglos los sacerdotes y fieles que usan estos sacramentales? El agua bendita, pues, regar por todo lado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en muchos ambientes de la casa, unas pilas de agua bendita. Claro. También está esto que a veces hay gente que no puede dormir, ¿no? Eso. Entonces también nosotros los heraldos tenemos esa costumbre, ¿no? De antes de descansar, oración de la noche Y regar agua y bendita en poner la agua cama. bendita en la cama, bueno, Así es. en la habitación, pero todo en la cama Eso para todos los días, todos claro. los días. Bendecir en los lugares donde hay mucha discusión, mucha incomprensión, colocar el agua. La sal se puede usar, se usa, como la sal rinde mucho, Ujú, ¿no? Pon un poco de sal, pues rinde bastante, ¿no? Con unos poquititos de granos de sal, normalmente se colocan en las esquinas de los ambientes, ujú. dormitorios, salas, cocina. Es como que la protección exorcística blinda ese Como que lugar, blinda, como protege, que lo ¿no? blinda. Lo mismo podemos hacer, em, ustedes, muchos de ustedes ya habrán visto eso, pero abren el local de negocio y encuentran adelante un pollo descabezado, Ujú, una rata descabezada, sangre con cabellos, con tabacos, con colillas de cigarrillos apagados ujú. y otros objetos siniestros, y después del negocio empieza a caer, ¿no? También del otro lado, y aquí ya vamos introduciéndonos al tema de los Claro, antisacramentales, claro. la gente del otro lado, diabólica,
usan estas cosas para dañar a las personas. Entonces, cuando yo encuentro eso, enseguida echo agua bendita y esa sal exorcizada. Claro. La sal, cuando a usted le cae una herida, quema, Claro, ¿no? Entonces también tiene ese aspecto como de quemar, de como que de de apartar. Inclusive consumir. yo he escuchado, he leído en varios, y he presenciado también en varias oraciones de liberación, que a personas que padecen estos sufrimientos les ponen un poquito de sal y les quema. Y O sea, quema. les quema. El demonio está haciendo... El demonio, claro, sufre y comunica esa sensación a la persona. Sí. Exactamente. Pero la persona tranquilo, porque la persona después ni se acuerda de lo que le aconteció en ese sentido. Claro, no le produce una herida. Claro, No, la herida no al es para... contrario, Ujú. alguna oración de liberación que hice, pues después de usar tantos sacramentales que ya parecía que se me iban a acabar porque También me acuerdo en una circunstancia que unas personas tenían un encuentro con alguien que tal vez no era de una vida ejemplar y se sabía que estaba metido en cosas de brujería y tal. Entonces le pusieron en su vaso de agua, en su bebida, agua bendita o sal, no me acuerdo muy bien qué fue. exorcizar a Y la Satanás. persona empezó a sentirse mal. Ujú. O sea, empezó como que no se empezó a Sentir sentir bien. un malestar. Como que no tuvo ese ímpetu que iba a tener, porque tiene una fuerza, y Tiene una esa, fuerza, y claro. esa fuerza viene de Dios, de la Santa Iglesia. Y ojo, ojo, cuando se usan estos sacramentales y la persona siente malestar, es buena señal. Ujú, Eso es buena señal, no es mala señal. Ah, no, cuidado, ya se siente mal, no hagamos nada. No, no, al contrario. Es ujú. señal de que el demonio ya empezó a retroceder y está perdiendo la batalla y trata de agarrarse de la persona o del lugar, del objeto, y no quiere salir. Pero ya la persona, ella empieza a aliviarse. Solo que esa manifestación exterior de incomodidad o de dolor es lo que el demonio está sintiendo ahí, Exactamente. ¿no? Y aquí vale la pena, les voy a comentar un hecho increíble, impresionante, me comentó una persona hace un tiempo atrás. Esto es un misterio, mire, yo no conozco muchos detalles porque de repente en esto entra aspectos que este señor no me contó, ahí Ujú. podemos armar este cuadro de otra manera. Él era joven, recién estaba queriendo salir del colegio, tenía ni 18 años, todavía no cumplía, y inexplicablemente se casó con una mujer 10, 15 años mayor que él. Pero nadie se explicaba por qué. Un muchacho apenas ya sale del colegio, 18 años, y ya se casó con una mujer 10, 15 años mayor que él. Y nadie le, le hacía entender la razón, no entendía. Pasaron más o menos 15 años. Esta unión tuvo una hija y en una ocasión la hija estaba con su madre en la cocina y por primera vez la hija observó lo siguiente. Parece que la madre no se dio cuenta, parece que no se dio cuenta. En un lugar muy metido de la cocina, por debajo, esta mujer sacó un frasco y con una cuchara colocó en la comida y lo escondió rápido. Lo sazonó. Lo sazonó exactamente con caldo Maggi, no sé, bueno. Entonces ahí la muchacha, la hija, le dio curiosidad, ¿qué es eso? Pues nunca había visto esa escena. Pero la madre no se dio cuenta. La muchacha tenía 15 años. Entonces un día, sin que la mamá esté, fue y cogió el frasco y vio que era un polvo raro. Qué raro este polvo. Y ella le tenía mucha confianza a una tía, hermana de su padre, Ujú. aquel que se casó extremadamente joven con esta muchacha, con esta señora, ya después de 10, 15 años mayor que él. Bueno. Y ahí la tía dice, a ver, déjame ver esto. Y la tía dice, uy, esto es hueso en polvo. Uy, qué horrible. Lo analizó y en efecto, era hueso, era polvo, o sea, de un ser humano, Claro, de un hueso humano. qué cosa. Y ahí empezó el asunto. ¿Y qué acontece? ¿Cuál era el asunto? Que la comida que preparaba esta señora
le dijo a su esposo, le decía, siempre te mandaré la comida y nunca comas otra cosa sino esto. Y el esposo le hizo caso. Durante 15 años, él iba a su trabajo, tenía un trabajo ahí, y él no comía nada más sino el almuerzo que le mandaba en esa vianda. 15 años. Qué cosa. Y la hija le avisa al papá, papá, mira lo que mi mamá te pone en la comida. Se acabó. Y por primera vez, el señor recibió la vianda, no comió y dejó de comer y como que ahí despertó y se dio cuenta con quién se casó. Impresionante. Bueno, ¿qué pasó este señor? En una ocasión llevamos a la Santísima Virgen a una iglesia y este señor contó esta historia que le acabo de decir, ahí nos tocó atenderlo. Y ahí él me dice, padre, deme algo para protegerme de esto. Dice yo, esto es brujería. Esta mujer me hizo esa brujería para casarme con ella y aquí estoy recién despertándome de esta pesadilla. Bueno, entonces ahí le dimos, antes teníamos unas medallas milagrosas un poco grandes. Pues mire, tenga la medalla milagrosa, se le bendijo. Bueno, la noche que se puso la medalla milagrosa, duerme con la medalla en el cuello y cuando amanece estaba partido en la mitad. Qué cosa. La medalla. La medalla, una medalla grande. ¿Cómo se puede partir una medalla durante la noche? Bueno, ahora dirán, ¿y esto de que se parten las medallas a varias personas les ha sucedido? Me han contado. Es una buena señal, ¿por qué? Porque esa medalla hace como pararrayo Claro, un escudo. de aquella fuerza diabólica. Entonces, en vez de irse contra la persona, se va contra el sacramental. Exactamente. Pero bueno, ¿qué hago? Me compro otro. Claro. Otra medalla, otro rosario, otro escapulario y listo. Sí, y sabe, pero una cosa interesante es que en el mundo, digamos, de la gente, el no creyente, Ujú. ellos creen mucho Exacto. en los amuletos, en los Total. amuletos, en los El talismanes y tal. atrapasueños, las Claro. pirámides, los Entonces, cristales. y estoy seguro que en los comentarios de este podcast no va a Ajá. faltar el que diga idólatras, como que ustedes están en contra, es porque va a ser así, como que Claro. ustedes están en contra de los amuletos, de no sé qué, pero si ustedes mismos están vestidos con esa, porque esos comentarios así de gente que odia, bueno. Ajá. Pero de todas maneras, hay un estudio que estaba viendo ahí que hace un historiador de cuándo se origina y el por qué la gente utiliza los amuletos, le llama él, pero digamos, sacramentales, los objetos, Ujú. ¿no? Y es bien interesante porque él no distingue entre católico y no católico, pero siempre dice, mire, desde la historia de la creación, todas las culturas han tenido sus objetos Así y es, sus símbolos y sus cosas y tal. sin excepción. Y ahí viene la gran diferencia, tal vez, que la gran diferencia entre nosotros católicos que creemos en el verdadero Dios, Ujú. llamamos al verdadero Dios, con aquellos que no. Es que en el caso del sacramental, porque esta persona decía, ¿qué es lo que una persona busca con estos objetos? Entonces buscan protección, buscan vida fácil, dinero, salud, ¿no? Decía, buscan amor, en fin, todas estas cosas, buscan. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le da también protección, le ofrece todo eso, pero hay una condición, que es la vida de la gracia, Ujú. que es el esfuerzo, es la lucha, Y eso no se quiere. y ellos no quieren. Exacto. Entonces es más fácil, yo me acuerdo, padre, en una ciudad, aquí en Ecuador, atendiendo a una persona que se acercó a nuestra casa a comprar un detente, un rosario, no me acuerdo muy bien. Ujú. La atendí, pasó por la capilla, rezó a la Virgen, salió un momento. Ay, que yo soy tan devoto devota, era una señora, devota de la Virgen y del rosario. Quiero que me dé un detente, una medalla milagrosa, Ujú. San Benito, no sé qué. Ah, bueno, claro, con gusto. Entonces, estira la mano, 20 pulseras. Pero Claro. era una cosa así. Ya. Ojo de Fátima, Atrapasueño, Calavera, no sé qué, San Benito. Claro. Alza la cartera, pero no le miento, puso la cartera y tenía una pirámide, un no sé qué, Qué no sé qué, barbaridad. o sea,
Es una No. incoherencia. Y eso atrae al demonio. Mucho más que uno que es del mal, 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 mal. Eso de mezclar el mal con el bien, eso atrae más al demonio que el que es malo, malo, malo. Mezcla lo bueno y lo malo. Porque el sacramental no es que sirve porque es el objeto. Tengo una medalla de San Benito grandota así y Exacto. me la tatúo en el pecho, no sé, o Sí, tengo una claro. camiseta y ya me protege. No es así. Y vea, esto de los antisacramentales, que esto queríamos comentarles. Tengan mucho cuidado. Les voy a comentar un hecho. Espero que mientras estemos hablándoles en este momento no estén comiendo. Porque, y si están comiendo, pues mejor hagan una pausa y lo escuchan después. Eh, en Sorocaba, en Brasil, Ahora sí. eh, hace poco tiempo, no es mucho tiempo, había una persona, una familia, un local, que hacían los bocaditos más ricos de todo Sorocaba, ¿no? Entonces eran unas empanaditas de carne, pero de primerísima, y que eran récord mundial, ¿no? Era así, pero súper pedidas y súper solicitadas, ya. Cuando descubrieron que la carnecita de las empanaditas era de carne humana. Ah, Resulta que esta familia hacía brujería. Y usaban de eso porque el demonio les pidió eso porque ahí van a tener más dinero. Es lo que usted dice. vida fácil. Vida fácil, tranquilita, se las empanaditas con carne humana y la gente practicó canibalismo sin darse cuenta. Qué cosa. Entonces, bueno, no es raro. Esto me contó una señora también. Aquí en el centro de Quito fue a un local y fue a pedir un almuerzo, una comida. Cuando ella salía del local, ya después de haber comido, detrás de una mampara había la figura de una bruja con escoba. Era un lugar donde las personas practicaban superstición Pesado. con una bruja. Entonces, no, para que me dé dinero, entonces vamos el gato que atrae la clientela, vamos a ponerle carne humana para que la gente coma y ahí sí, Ujú. me va a ir bien. Los Y hay antisacramentales. una cosa curiosa, padre, que el ser humano, somos seres humanos, ¿no? Claro. Y el ser humano tenemos de carne y hueso. Y pasamos por dificultades, por problemas. O sea, eso nadie se escapa. Y a veces son duros. Son sufrimientos fuertes, duros de salud, o el fallecimiento de alguien, o una gran crisis. Y normalmente, como el demonio siempre está al acecho, ¿no? Está siempre rondando, como dice San Pedro. Cuando se nos ofrecen este tipo de sacramentales, de antisacramentales, de amuletos, Ujú, cuando pasamos por problemas. claro. Entonces yo me acuerdo de una señora que, y justamente la etimología de amuleto es amuletum, significa, es un objeto que protege de un problema, significa amuleto. Y me acuerdo de una señora que se acercó llorando, estábamos en una parroquia con la Virgen, y al final de la misa, pues la gente se acerca a venerar a la imagen de Nuestra Señora, a pedir y tal. Y esta persona decía, mire, padre, decía, ¿no? Hermano, mire, tengo aquí esta pulsera. Era una pulsera. Y y la he visto mucha gente usar. Era una pulsera que me dio un brujo, ¿no? Qué Un bárbaro. chamán. La compré. Que es para protegerme contra la salud, porque yo tengo cáncer. Tengo cáncer y delante de este sufrimiento yo la uso y creo que sí siento un cierto alivio. Pero yo sé que está mal. Pero al mismo tiempo quiero ser aliviada. Ujú, Entonces le explicamos que no y tal, que mire, use esto, una medalla, claro. refúgiese en Dios. Y ella al final dijo, no tengo fuerzas, Ujú, prefiero quedarme con esto. qué barbaridad. Bueno, y fíjense, esto al igual que el yoga con las asanas, el reiki con toda esta imposición de manos, estos amuletos, producen un alivio. El demonio es así, Claro. él tiene fuerza para ello. Pero, ¿cuál es el asunto? El demonio es vivo porque me va bien un tiempito, empeoro en salud, en cuestión de dinero o afectos, porque son los tres puntos que el demonio con los antitalismanes o la brujería ataca. La salud, Ujú. los afectos, las relaciones familiares y amistosas y el dinero. Son los tres puntos
que si el hombre los tiene en orden, le da un bienestar en esta tierra, es feliz. Ujú. Tengo buen trabajo, no me quejo económicamente, óptimo. Me voy bien con me llevo bien con mis amigos, familiares, óptimo. Y la salud, me va bien, oiga, qué bien. Entonces el demonio, como él sabe que estos 3 puntos son importantes para la estabilidad del hombre en esta tierra, Ujú. o le quita uno o dos o todos. Entonces cuando se le devuelve el bienestar de uno de estos 3 puntos, tráiganme, a ver, denme, ¿dónde está? ¿Dónde encuentro? Entonces el demonio les da un tiempito, este Ujú. bienestar de cualquiera de estos 3 puntos. Cuando caigo, me empeora, tengo que volver al chamán, voy a usar más amuletos, voy a traer más. Aquí nos contó un sacerdote hermano nuestro, el padre Jorge, decía que él fue a bendecir una casa que ya no daban más, una casa de una familia un poco acomodada, que tenía sus viajes, sus cosas, pero endeudado hasta los huesos, todos enfermos, todos peleándose, todos. Y ahí viene el asunto de la tentación del suicidio, que es lo que el demonio coloca a estas personas que entran Desesperación. por la superstición. Él quiere quitarnos toda la fe, y quitarnos toda la fe significa dejar de tener ganas de vivir y suicidarme, porque ahí está la solución, pero ahí empezó el problema. Claro. Que muy probablemente la persona cuando comete eso Ujú. Ujú. difícilmente se salva. No es que es imposible, pero es difícil. Bueno, Claro. entonces esta familia le pidió al padre Jorge pues que vaya a bendecir la casa. Y él les advirtió, mire, si es que encuentro aquí en la casa algún amuleto y de este tipo de cosas, hay que sacar. Y dice que sacaban fundas de basura, de esas ¿Qué? gigantes, pero 3, 4, 5 fundas de amuletos que tenía en la casa. Cuando les dijo, mire, la solución es la oración del Santo Rosario diario, encomendar misas por las intenciones de ustedes, frecuentar los sacramentos, confesarse, comulgar. Lo empezaron a hacer y ahí se empezaron a solucionar las cosas. Claro. Se arrepintieron de lo que hicieron. Y aquí hablemos, fíjense, solo para ilustrarles a ustedes. El amuleto es un objeto de protección, pero existen lo que se llaman los talismanes. Talismanes. El talismán es para hacer daño al otro. Digamos así, es de ataque, Exactamente. ¿no? Entonces el amuleto es de protección y el talismán es para atacar a la persona. Ujú. Y bueno, estas talismanes hay una gama impresionante también, ¿no? Que las personas, por ejemplo, a través de objetos también materiales, dice, mira, si tú tienes esto en tu mano, puedes hacerle daño al otro. Ujú. Entonces es una piedra tomada de un río embrujado, bueno, o el brujo toma esa piedra, le hace cualquier hechizo. Y esto, padre, que usted dice es súper curioso, pero porque hay que analizar y analizarse con bastante objetividad que la gente tiene más facilidad, o sea, quieren, ¿no? Tienen más facilidad de creer y de aceptar esto que Claro, este consejo que usted le dio o que el padre Jorge le dio al otro, que es confiésense, empiecen cambien a de rezar vida, y tal. O exactamente. sea, la persona prefiere a veces hacer rituales y cosas largas, demoradas, que le exigen agotamiento físico, de dinero. La cantidad de dinero que la gente gasta para leerse las Es cartas, tremendo. las manos, para ir a hacer un viaje a la selva, porque ahí está aquel chamán que hace Sí, tal cosa así, son impresionantes. Me acuerdo de una señora que lamentablemente su relación familiar, estaba bien casados por la iglesia, se perdió. Y el esposo lamentablemente se separó y bueno, le ujú, fue infiel. Y la suegra, que estaba indignada con la actuación de su hijo, no te preocupes, pero yo te pago la bruja. claro, Yo te pago para que te haga una limpia y te haga todo un tratamiento. Entonces, bueno, ella, ahí está, momento de dificultad, ella aceptó, fue. Entonces, le costó como $1,000. qué cosa tremenda. Entonces, ahí ella llegó y empezó a sentir mal y le dio cargo de conciencia. Dijo, no, esto no es de Dios, esto no está bien. Ahí Claro, se levantó y se fue. Se confesó y todo en orden. Llegó la señora, oye, pero ¿cómo te fue? No, ella le intentó, para no pelear, le dijo, mire, no va a dar resultado, mejor yo prefiero
No, yo ya conocí otra, cobra más, cobra 3 veces más, pero yo te pago. O Qué sea, cosa la gente está increíble. dispuesta a eso. Con ese mismo dinero, ¿cuántas misas podría haber mandado a celebrar? Y con menos dinero. No, y el tiempo que pierde. No, Rezar un rosario 20 minutos. No, prefiero hacer un un tiempo. viaje de 3 horas. Sí, sí. Es que es así, ¿ah? Y esto de estos antisacramentales, digámosles así, son vistos ahora en centros comerciales, en medio de los juguetes, en medio del juguete aparece el cartoncito para jugar la Ouija, ¿no? No. Para que te diga la suerte. En la joyería, dentro de la sección joyas que Ajá, venden un catálogo para señoras, ajá, están las joyas talismán, del ojo de Fátima, la no sé cuánto, la no sé claro. qué, la no sé qué. El colmillo Y del bonito, ¿no? tigre, Es bonito, está bien hecho de claro, oro o de lo que sea, es claro. elegante. Y la gente dice, no, padre, yo lo uso, aquí viene la típica. Yo lo uso porque me gusta. Ujú, Si no me interesa el efecto talismánico que tenga. ujú. Quien no está amigo, quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo, desparrama. Y hablemos también de este aspecto de las personas cómo buscan estas cosas. Están las mandalas. Las mandalas. Mandalas también, que son budistas. Todo lo que es de origen oriental budista, mire, desconfianza total. No confíen, no confíen. Uno como sacerdote ya sabe, hace un efecto pésimo sobre las personas. Atrae, y todo claro, no, pero son coloridas, bien bonitas. Justamente el demonio es así. Él nunca va a ofrecer algo horroroso, siniestro al inicio, después sí. Es atractivo. No, mire, qué linda la cadenita, mire. Aquí está y cuelga el atrapasueños aquí, claro. Y se clavó el demonio ahí en Me acuerdo eso. de una pareja que tenía a su bebé y el bebé no podía dormir. Entonces, ay, hermano, solución. Le colgamos un atrapasueños al lado de la cunita y ya puede dormir. Ujú, Entonces, estaban tan convencidos, pero tan convencidos de que, porque aquí está, así como en el sacramental es el poder de la iglesia, es una bendición de ujú. Dios, se necesita la fe de la persona, o sea, El creer en eso. aquel acto de amor y de voluntad que yo creo que aquí me va a proteger porque Dios tiene, ¿ya? También el amuleto, la mandala, bueno, talismanes, se necesita aquel querer. Es Ujú. como que ponerle fe, Sí, sí. una fe negra. Hace poco me tocó un caso, ahorita me hizo acuerdo. Una persona llegada a nosotros tuvo un hijo, estaba pequeñito, unos 2 años, bueno. Y el niño, de un momento para otro, empezó a sentir miedo de todo. Es lo que les llaman el espanto. Aquí, en nuestro medio, hablan de curar del espanto. Eso de curar del espanto ya es supersticioso. Y en otras partes, bueno, asunto más árabe es el mal de ojo. Sí, entonces, curar del espanto es un término aquí, en nuestro medio, que hay que curarle del espanto, entonces hacen una especie de Ujú, ritual ujú. que quién se inventó, no sé, que le hacen con hierbas, le ponen así. Es una especie de mini limpia, digamos, ¿no? Y hablemos de limpia, en vez de la limpia dirán la sucia, ¿no? Porque queda, bueno, el niño se empeoró, llamaron a una pariente, le curó del espanto al niño chiquito que se había visto no sé qué cosa rara, y a partir de ahí, noches interminables en que el niño no podía dormir. Y era tan dramático que ya no sabían qué hacer, y ahí al último se les ocurre recurrir al padre. Entonces, bueno, me pidieron ir allá, fui a la casa, bendije la casa, bendije al niño, todo santo remedio. No por uno mismo, es el poder que da la iglesia en las bendiciones, los sacramentales. Y a partir de ahí se curó del espanto. Entonces, si dice que el niño está con espanto, vaya a un sacerdote que tenga fe, que quiera darle la bendición y ahí se cura, ¿no? No es que va a hacerle la limpia, la sucia, va al chamán, no sé qué, no. Después, padre, somos, los seres humanos somos facilistas y queremos que todo sea fácil. Entonces la persona tiene un problema, ya quiere buscar algo para que le solucione. No, a veces Dios nos manda pruebas y que son pruebas que nos purifican y Así que es. hay que sufrirlas con fuerza, con tenacidad, con entusiasmo. Y esta familia que le menciono del niño, gracias a Dios, muy bien. La familia después, claro, ellos lo hicieron por un momento de angustia, que ya no No. sabían más qué hacer, recurrieron a estas prácticas.
Pero después arrepentidos, pidieron perdón, muy bien, y la familia ahora está muy bien, están rezando, están unidos con la bendición de Dios, gracias a Dios, Ujú. y están bien. Y estos errores los cometemos todos, porque yo también antes de conocer a Dios, a la Santísima Virgen, pues cuántos errores no cometimos. Claro. Entonces no es, lo peor es empecinarse en el mal. Lo que hay que hacer es reconocer y bueno, pedir perdón y vamos adelante, ¿no? Y padre, última cosa, existen ciertas, ya cierta cosa que se va haciendo costumbre. Por ejemplo, la persona, eh, ya no tengo un elefante, no tengo una pirámide, no tengo cosas raras en mi casa, pero mucha gente dice, no, este es mi esfero de la buena suerte, Ah, sí. este es mi no sé cuánto. Acaba siendo de una u otra forma, En un ¿no? sentido Un supersticioso. sentido supersticioso, y esa recta intención y esa purificación del uso de las cosas, de la intención del uso de las cosas, Ujú, como católicos debemos continuamente estar analizando ujú. en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí. Y algo también que queríamos prevenirles a ustedes es que como hay tantos lugares y tantos sitios donde uno va y come y pasa y no sabe qué hay Mm, ahí, es bueno hacer una bendición de los alimentos, exactamente. ¿sí? Algunas personas, yo no diría que ustedes lo hagan así, pero alguna persona me dijo, mire, yo siempre llevo en mi carterita o en mi bolsillo un poquitito de sal exorcizada. Entonces, cuando me invitan a comer a algún lugar, yo saco mi fundita y echo la sal ahí. Y a veces me han preguntado, ¿y qué es ahí? ¿Qué estás echando? No, es un remedio que tengo ahí. Ah, ya, bueno, Claro. listo. Entonces, ahí, y lo que hizo San Benito, ¿no? San Benito cuando le pusieron Ah, en la sí. copa, ¿no? De vino, le querían envenenar los propios monjes, ¿no? Ujú. Le pusieron vino. ¿Qué hizo San Benito? Un sacramental. Él dio una bendición a la copa y salió una serpiente y se rompió el vaso. Claro. Y ahí no pudo tomar el vino envenenado. Entonces estos signos, entonces por ejemplo yo hacer la señal de la cruz sobre un vaso que yo Ujú. voy a tomar, hacer una señal de la cruz para bendecir los alimentos, santiguarme, Claro. todo eso ejerce su función Claro, porque exorcística. los sacramentales son bendiciones sobre personas, sobre objetos, también para alejar el mal, ¿no? Ujú. Exorcismos, digamos, para alejar el mal. Y hasta el siglo, si no se llama el 16, había bendición para todo, ¿no? Claro, Había bendición para los campos, había bendición para el para la arado, para la cosecha, para cosecha. ahuyentar las plagas, maldiciones para ahuyentar las plagas. Entonces ahí después se hizo un libro, a partir que ya es un ritual, ¿no? Ujú. Pero hay bendición para todo, o sea, Claro, se debe usar exactamente. esas bendiciones, ¿no? Debemos recurrir a ello, sí. Muy bien, hermano Jonathan, bueno, este tema es bastante extenso, Ujú, pero creo que hemos abordado unos temas, unos puntos importantes ujú. de cuán importante es el uso de los sacramentales. Vamos a terminar con un sacramental, vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes, Y con tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.